Ay, Yale. Podemos iniciar. Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a un nuevo encuentro del ciclo Voz Experta de LAT. Antes de comenzar, les compartiremos algunas recomendaciones sobre el encuentro. El webinar lo podrán escuchar en el idioma original o en el de su preferencia, sea español o portugués. Para hacerlo, deben dirigirse a la barra inferior desde el icono de interpretación o desde el margen inferior derecho en la opción Más, que verán en el icono de 3 puntos. El encuentro tendrá una duración aproximada de 1 hora y media. Hacia el final habrá un espacio para preguntas y respuestas. Los invitamos desde ahora a dejar sus consultas en el chat para luego ser respondidas por los panelistas. En caso contrario, pueden escribir también por correo a comunicacion@delat.com para que sean contestadas. Por último, saber que el webinar será compartido a los correos electrónicos con los que se hayan registrado. Cualquier consulta pueden escribirnos por mail. También los invitamos a inscribirse al curso de especialización Las reglas de la transición, regulación y modelos de negocio de la distribución eléctrica, que comenzará el 4 de agosto. Para registrarse o solicitar más información, pueden contactarse también al número de WhatsApp que les vamos a compartir por el chat de este encuentro. Ahora sí, nuevamente, gracias por sumarse. Les doy la bienvenida a todos y le paso la palabra a Ilidio Coutinho, presidente del Consejo Directivo de LAT. Ah, buenas, buenos días, buenas tardes a todos. No soy Elidio, soy Alessandra, pero estaré haciendo la apertura para Elidio, que va a sumarse ao longo de nuestro webinar. Eu vou falar em espanhol e português, um pouquinho em portunhol, e agora cambiar para português. Bom dia, boa tarde a todos. Eu sou Alessandra, presidente executiva da Adelat. É um grande prazer recebê-los nesse webinar promovido pela Adelat, dedicado ao tema Tarifas para a Transição, Remuneração e Modelos Tarifários para a Distribuição de Energia Elétrica na América Latina. Gostaria de dar as boas-vindas a todos os nossos associados, aliados estratégicos, reguladores, autoridades, panelistas e a todos os profissionais que nos acompanham de diferentes países da América Latina. A Adelat tem como missão promover a colaboração e a troca de experiências entre as distribuidoras da América Latina, capacitando-as à transição energética. Hoje, a associação reúne 32 distribuidoras em 11 países da região, além de 8 empresas aliadas, formando uma conexão de cooperação cada vez mais representativa do setor elétrico latino-americano. A transição energética está transformando profundamente o papel das distribuidoras de energia. A expansão da geração distribuída, da mobilidade elétrica, da digitalização das redes, da medição inteligente, do armazenamento de energia e a maior participação dos consumidores exige investimentos sem precedentes e uma nova forma de planejar e operar os sistemas de distribuição. Neste contexto, o tema dos modelos regulatórios na distribuição de energia elétrica se torna protagônico. Afinal, são os mecanismos de remuneração, os desenhos tarifários e os incentivos regulatórios que determinam se as distribuidoras terão condições de investir na modernização das redes e, ao mesmo tempo, continuar oferecendo um serviço de qualidade resiliente e acessível para toda a sociedade. O webinar hoje marca também o lançamento do nosso DSO Review, Tarifas para Transição, Remuneração e Desenhos Tarifários para a Distribuição de Energia Elétrica na América Latina, fruto do trabalho conjunto da equipe técnica da Adelat, do Comitê de Tarifas e de especialistas de diversos países da região. O estudo apresenta um amplo benchmarking de modelos regulatórios latino-americanos, identifica tendências internacionais e propõe recomendações para apoiar a evolução dos marcos regulatórios da distribuição de energia elétrica. Após a apresentação dos principais resultados do estudo, teremos a oportunidade de ouvir um painel composto por especialistas que compartilharão diferentes perspectivas sobre a evolução da regulação da distribuição de energia elétrica na América Latina, os desafios enfrentados pelos seus países e as oportunidades
de construir modelos regulatórios mais modernos, previsíveis e alinhados às necessidades da transição energética. Eu tenho certeza de que este será um importante espaço de diálogo, de aprendizado e cooperação entre os diversos atores do setor elétrico latino-americano. Agradeço mais uma vez a presença de todos e desejo um excelente webinar. Agora passo a palavra para o Roberto Cajamarca, que é o diretor de conhecimento e estratégia da Adelat. Buenos días, muchas gracias. Vamos a iniciar la presentación, pero la primera parte realmente la va a hacer Joaquín Lazo, que es nuestro especialista técnico y regulatorio, y yo entro en la parte final de la presentación del estudio. Muchas gracias, Alessandra y Roberto. Me parece que están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días a todos. Soy Joaquín Lazo, especialista técnico y regulatorio de ADELAT, y nuestra presentación busca resumir brevemente los hallazgos de nuestro 10º DSO Review sobre tarifas para la transición. La pregunta de fondo que nos convoca hoy es sobre cómo se paga la distribución eléctrica en Latinoamérica y por qué esa respuesta define si nuestras redes pueden modernizarse o no. Este es el recorrido de hoy. Comenzamos con una introducción sobre por qué la remuneración se volvió hoy un tema tan urgente. Sabemos que cada vez se le exige más a la distribución eléctrica, pero su tarifa sigue fuertemente limitada. Luego entramos al panorama regional, primero con los modelos de remuneración y luego con los esquemas tarifarios. Cerramos con los referentes internacionales y recomendaciones para luego dar paso al panel. Como les decía Roberto, yo los acompañaré en esta primera parte y luego le paso la palabra a él. Entonces, comencemos primero por el contexto. Nuestros marcos de remuneración se diseñaron en Latinoamérica en las reformas de los años 80 y 90 para sistemas muy distintos a los de hoy. Generación centralizada, energía que bajaba en un solo sentido hacia el usuario final y una demanda que crecía de forma predecible. Y sobre esos supuestos se construyó toda la arquitectura tarifaria que sigue vigente hoy en día. Sin embargo, hoy hay al menos 4 fuerzas que están desarmando estos supuestos y que nos exigen comenzar a revisar nuestros esquemas tarifarios. Primero, los recursos distribuidos. La generación distribuida, el almacenamiento y el vehículo eléctrico están convirtiendo la red en un sistema bidireccional y rompen la relación entre la energía que el usuario compra y los costos que su conexión le imponen al sistema. Segundo, la electrificación de nuevos usos. El transporte y la climatización no solo elevan la demanda, sino que se concentran en picos y cuando eso pasa, lo que determina el costo de la red deja de ser la energía total consumida y pasa a ser la capacidad. Tercero, la digitalización. La medición avanzada, la automatización y los datos son inversiones indispensables, pero son activos no convencionales que no encajan actualmente en las categorías regulatorias clásicas, que fueron pensadas para líneas, transformadores y activos físicos. Y por último, la resiliencia, debido a que los eventos climáticos extremos están exigiendo hoy redes más robustas, pero el valor de esa robustez no la están capturando los indicadores tradicionales. Y así, el modelo de remuneración deja de ser un asunto técnico y pasa a ser un determinante de la transición energética. Estas 4 fuerzas convergen en 3 tensiones que los marcos vigentes en Latinoamérica hoy resuelven solamente de manera parcial. La primera es entre la suficiencia de los ingresos y la estructura de la tarifa. Si el grueso de la recaudación depende de la energía consumida y ese consumo se estanca por el autoconsumo de los usuarios y la creciente eficiencia de los dispositivos, entonces la sostenibilidad financiera se comienza a debilitar. La segunda es entre la certidumbre para invertir y la asequibilidad. Las distribuidoras necesitan reglas estables para comprometer inversiones crecientes y al mismo tiempo la sociedad exige contener el costo del servicio. Y tercero, entre la sofisticación de las señales de precio y la equidad. Las tarifas diferenciadas son más eficientes, pero hay que cuidar que no penalicen a quien no tiene capacidad de respuesta.
Entonces, con estas tensiones en mente, veamos qué es lo que está haciendo actualmente la región. Partimos con la primera mitad de la ecuación, que son los modelos de remuneración, es decir, cuánto percibe la distribuidora y bajo qué reglas. Aquí están los 11 países que nosotros estudiamos, que en un inicio puede dar una sensación de gran diversidad, pero cuando analizamos qué decide cada país, podemos identificar cierto orden. Y lo que decide un modelo es qué referencia de costos retribuye la tarifa. Puede ser una empresa eficiente teórica, pueden ser los activos realmente instalados o pueden ser los costos efectivamente incurridos. Y de ahí también se desprende quién asume el riesgo cuando los costos reales no coinciden con los reconocidos. Y por eso podemos ordenar las distintas regulaciones en este espectro continuo. En el extremo izquierdo está el servicio al costo. Aquí el ingreso sigue de cerca los costos reales de la empresa y el riesgo de esta discrepancia recae sobre el usuario o el Estado. En el otro extremo, en el extremo derecho, está el precio tope sobre empresa eficiente. Aquí el regulador fija de antemano sobre un estándar de eficiencia y si los costos reales lo superan, la diferencia la absorbe la empresa. Y en el medio está Colombia con un esquema de ingreso mixto que en lugar de una empresa teórica reconoce los activos efectivamente instalados y un plan de inversiones aprobado. Ahora, definido el modelo, viene la pregunta del capital y aquí hay dos decisiones. La primera es cómo se valoran los activos. Y en esto la región es más o menos uniforme, casi todas valoran a costos de reposición, es decir, lo que costaría reemplazar el activo hoy y no a su valor histórico. Y la segunda decisión es más importante y tiene que ver con cuándo se reconoce la inversión nueva. Aquí predomina el reconocimiento atado al modelo tarifario y eso genera, por supuesto, un problema concreto y es que si la distribuidora invierte a mitad de ciclo en algo que el modelo no había previsto, esa inversión no se remunera hasta la siguiente revisión. Y el resultado es la paradoja que se muestra en pantalla y es que el diseño termina premiando a quien invierte tarde y penaliza a quien lo hace primero. Y eso golpea donde más es necesario invertir hoy en día, que es digitalización y resiliencia. Colombia es el país que está abriendo una salida a esto con un mecanismo mixto. Consiste en un plan de inversión aprobado por adelantado y luego la incorporación de los activos efectivamente ejecutados, con una actualización periódica. Y ya sabiendo cuánto capital se reconoce, falta identificar la tasa a la que se remunera. Y aquí es donde se incorpora el riesgo que termina pagándose. Un primer enfoque es calcularlo por KPM y actualizarlo periódicamente, de modo que la tasa siga condiciones de mercados y el riesgo país. Aquí está Argentina, Brasil, que la recalcula todos los años, Colombia y Chile. Una segunda forma es fijarla directamente por ley. Perú mantiene el 12%, El Salvador un 10% y también Bolivia. La ventaja aquí, por supuesto, que es la previsibilidad, pero una desventaja importante es que no al seguir el mercado podría desalinearse del costo de capital real y cuando queda por debajo, esa diferencia la absorbe en verdad la distribuidora. Y la tercera son los sistemas públicos que prescinden de un WACC comercial. Y termino yo con los incentivos, que es lo que alinea el comportamiento de las empresas con lo que finalmente le interesa más a los usuarios. Y aquí la distinción clave es entre incentivos asimétricos e incentivos simétricos. Los asimétricos solo penalizan el incumplimiento y consiste en que si no se cumple la meta de calidad, hay sanción, pero si una distribuidora se esfuerza por estar por encima del estándar, no hay retribución. Y este enfoque es el que predomina en la mayoría de la región. Los simétricos, en cambio, premian y castigan. Colombia ajusta el ingreso hacia arriba o hacia abajo según el desempeño de calidad y Brasil hace algo parecido a través del factor X. Y la diferencia aquí no es trivial
Un esquema simétrico convierte la calidad en una inversión rentable. Y en cambio, uno asimétrico solo de penalidades invita a la empresa a eh, posicionarse justo en el umbral mínimo. Y con esto cierro yo el panorama de cómo se remunera la distribución en América Latina y dejo la palabra a Roberto Cajamarca, que nos va a mostrar la segunda mitad de la ecuación, los esquemas tarifarios y las lecciones internacionales. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Joaquín, y de nuevo muy buenos días a todos. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo la región está determinando cuánto recibe la distribuidora, es decir, el modelo de remuneración, la valoración de activos, la tasa de retorno, los incentivos, pero esa es la mitad de la ecuación tarifaria. La otra mitad, que es de la que me voy a ocupar ahora, es cómo se recauda ese ingreso de los usuarios, es decir, qué cargos aparecen en la factura y sobre todo qué señal está recibiendo quien consume. Entonces empecemos hablando de la estructura básica de la tarifa. Aquí, en principio, ustedes pueden ver acá que intentamos hacer una homogeneización de los cargos que componen la tarifa en cada país. Esto es un poco liberal porque en cada país los conceptos no necesariamente aluden exactamente al mismo segmento del costo, pero en términos generales podemos notar que en la región hay una relativa homogeneidad, es decir, casi todos los países combinan un cargo fijo con un cargo variable. En ese caso, tal vez las únicas excepciones son Colombia y Brasil, que no tienen un componente fijo actualmente para el cargo, para el segmento residencial. Y hay algunas diferencias en cuanto a las aperturas de los componentes, es decir, cuánto ve el usuario de lo que está pagando. En ese sentido, tal vez Colombia es líder junto con Costa Rica en cuanto a tener la mayor apertura, la más completa y la más explícita en la factura. Por ejemplo, en el caso colombiano, la factura se divide en generación, transmisión, distribución, comercialización, pérdidas, restricciones de la red. Y en el otro extremo tenemos casos como el chileno, tal vez, el guatemalteco o incluso el argentino, donde el costo de la red ya viene integrado y es prácticamente invisible para el usuario. Y hay un tercer elemento que revisamos en el estudio que es el cargo por potencia. Buena parte del costo de la red se está determinando y cada vez más con fenómenos como la generación distribuida, etcétera, se determina por la capacidad que tiene que estar disponible en la punta del consumo diario, más que por la energía, por el volumen de energía que se consume en términos generales. Sin embargo, nuestros países todavía no trasladan esa señal de capacidad o de potencia o de capacidad al segmento residencial, tal vez con la única excepción de Chile, que tiene un cargo por potencia, aunque lo transmite de manera indirecta mediante factores de carga. Pero el resto de países para el segmento residencial no envía esa señal de capacidad y se está reservando para medianas y para grandes demandas en términos generales. Avancemos. Luego revisamos, no, la anterior, Joaquín. Esa. Luego revisamos la diferenciación horaria. Y lo que encontramos es que si el cargo por capacidad en nuestra región todavía es escaso, la diferenciación horaria lo es aún más. Con una y media excepciones. Digamos, primero el caso de Brasil, que tiene una tarifa que denominan la tarifa branca, y Perú, que de manera parcial permite la aplicación de tarifas con dos bloques horarios para un segmento de baja tensión de usuarios que tienen medición inteligente, que es el BT5i. Eh, pero los demás no, los demás ofrecen tarifas horarias solamente de manera voluntaria y para usuarios de media tensión principalmente. Incluso hay casos como Argentina que la reserva exclusivamente para las grandes demandas. Entonces, en términos generales, la región mantiene tarifas planas para los usuarios regulados. Y eso pues tiene una consecuencia y es que fenómenos como la electrificación del transporte, la climatización de los hogares, no solo aumentan la demanda, sino que la concentran en ciertas horas del día. Y por otro lado, la generación distribuida desplaza excedentes hacia horas donde el sistema no necesariamente las necesita. Entonces, si la región no avanza a implementar una señal horaria, el usuario no va a tener manera de saber cuándo su consumo es caro para el sistema y cuándo es barato
y vamos a estar perdiendo el uso de la herramienta más económica que existe para aliviar la red, que es mover el consumo a lo largo del tiempo. Pasamos a la siguiente. Y otro tema que evaluamos es la determinación de los subsidios para usuarios de menores ingresos. Aquí el resumen es que todos los países implementan subsidios, aunque el esquema de financiación de ellos varía entre países. Nosotros aquí hicimos una agregación en 4 categorías que obviamente tienen diferencias al interior de cada una. La primera es la del subsidio cruzado dominante, que es la aplicada principalmente por Bolivia, Chile y Perú, donde los usuarios no subsidiados financian el subsidio que reciben aquellos usuarios más vulnerables. Por ejemplo, Chile subsidia al 40% más vulnerable, con un esquema semestral que es por postulación. Perú tiene un fondo que se llama el FOSE, que asigna subsidios para consumos de hasta 140 kilovatios hora al mes. Bolivia otorga un 25% de descuento a consumos de hasta 70 kilovatios hora al mes. Y en general se financian con los aportes que realizan los demás usuarios. Una segunda categoría es la que combina esas contribuciones más los aportes del Estado, que sería el caso de Colombia, en el que en principio el subsidio funciona de la misma manera que en la categoría anterior, pero con la diferencia de que es un esquema altamente deficitario y tiene que ser complementado por el presupuesto del Estado. Y el Estado debe terminar de completar los subsidios que reciben, en este caso, en el caso de Colombia, los estratos socioeconómicos que son determinados por la ubicación del predio más que por la condición económica individual del hogar. Y los estratos uno, 2 y 3 reciben los subsidios. El estrato uno recibe 60%, el 2 50% y el 3 hasta 15% de un consumo básico, de un consumo limitado que es financiado parcialmente, como indicaba, por una contribución del 20% de los estratos 5, 6 y usuarios comerciales e industriales. Una tercera categoría es el caso brasileño, que utilizan un fondo sectorial que se denomina la Conta de Desenvolvimiento Energético. eh, Todos los usuarios contribuyen a esta cuenta, representa alrededor del 20% de la tarifa residencial, pero hay un problema de focalización y también de un aumento del peso del subsidio que están teniendo que asumir los usuarios por cuenta de la expansión de la generación distribuida, que como saben está sustrayendo parte de la demanda de energía de la red. Y un cuarto esquema es el esquema de subsidios que directamente son con cargo al presupuesto público. Este es el caso particularmente de Argentina, de El Salvador, de Guatemala, donde la asignación básicamente sale del presupuesto del Estado. En El Salvador opera así desde 1999, en Guatemala un ente público de energía traslada al distribuidor los recursos y en Argentina hay una complejidad adicional y es que conviven dos tipos de subsidios paralelos, los subsidios de nivel federal o nacional y los subsidios del nivel provincial que en muchas ocasiones tienen además criterios distintos. Pero la problemática transversal a todos estos esquemas es que hay una débil focalización desde los modelos, digamos, más vulnerables a los problemas de focalización, que tal vez sería el colombiano, que como indicaba, se basa en una estratificación socioeconómica que depende de la ubicación del inmueble y por tanto puede tener muchos errores de inclusión e exclusión, pero también modelos que son basados en el nivel del consumo, como el de Perú, el de Guatemala o Brasil, también generan estos problemas de focalización, que es una tarea pendiente para toda la región. Avancemos a la siguiente. Finalmente, nosotros revisamos de qué manera los marcos regulatorios, los marcos tarifarios pueden avanzar sin poner en riesgo la estabilidad del sistema. Y creemos que la respuesta son los sandboxes regulatorios. En la región ya estamos empezando a tener algunos ejemplos interesantes de aplicación de sandboxes regulatorios. En este caso, Brasil
es el líder. En un momento Leandro creo que se va a estar refiriendo a esa experiencia. Allá la ANEEL, el regulador de Brasil, tiene actualmente 9 proyectos en ejecución que incluyen desde tarifas flexibles, respuesta de la demanda, tarifas locacionales, horarias, dinámicas, prepago, incluso hay uno de tarifa fija con cashback social que se están ensayando en distintas zonas de concesión que van a tener unas metodologías de evaluación y que se convierten en unos pilotos en áreas controladas en las que los usuarios además no están obligados a permanecer dentro del sandbox y que luego, si los resultados son positivos, pueden expandirse como una, digamos, regulación de carácter general. Y además quiero destacar un caso que nos toca particularmente, que es el caso de Salta en Argentina. A partir de la experiencia brasileña que Adelat difundió en algunos de sus eventos, EDESA, que es la distribuidora de la provincia de Salta y que además es miembro de Adelat, conoció esta experiencia de Brasil y la llevó de la mano con la Asociación de Distribuidores de la Argentina al ente regulador provincial de Salta. Eh, y Salta se convirtió en la primera provincia que está institucionalizando sandboxes regulatorios a partir de 2 proyectos pilotos, uno de normalización de barrios populares con tarifa reducida y otro de implementación de un régimen de calidad diferenciado. Entonces es algo que nos alegra mucho porque es parte del objetivo de ADELAD promover el intercambio de estas buenas prácticas para que dentro de la región puedan replicarse y experimentarse a partir de ellas. Y luego tenemos los casos en los que no hay sandboxes vigentes. Colombia, por ejemplo, tiene un marco habilitado por una ley general y actualmente un proyecto de resolución que expidió la CREG este año, donde se reglamenta la posibilidad de establecer sandboxes regulatorios, pero es un proyecto regulatorio por el momento. Y en el resto de la región no existen todavía mecanismos formales o explícitos que permitan la experimentación regulatoria. Vamos a la siguiente. Bueno, luego con este diagnóstico regional pasemos a ver qué están haciendo los marcos regulatorios más avanzados y de ahí qué lecciones podrían ser útiles para nuestra región. El paradigma realmente sigue siendo el modelo Río del Reino Unido, del que siempre escuchamos hablar. Yo creo que es la transformación más profunda que ha ocurrido en las últimas 2 décadas, que ha permitido avanzar hacia una regulación basada en desempeño. El modelo Río, como muchos de ustedes conocen, es una fórmula en la que el revenue, es decir, los ingresos, son iguales a la suma de incentivos, innovación y resultados, o sea, outputs. En la práctica esto opera como un control de ingresos plurianual que tiene además un horizonte de planificación, un conjunto de productos medibles, de metas en calidad del servicio, en satisfacción del cliente, en pérdidas de energía, en entregas de proyectos, en seguridad, en medio ambiente y una base de gasto total que permite que la empresa elija cuál es la combinación más eficiente entre invertir, entre inversión, entre CAPEX y operación y OPEX. Y además un factor de reparto que distribuye todos los ahorros, pero también los sobrecostos que se obtengan entre las empresas y o los usuarios. Y esto viene acompañado de la posibilidad de incluir fondos específicos para temas de innovación, en redes inteligentes, en soluciones de flexibilidad, en nuevos servicios y modelos de negocio. Y al final, el activo no se remunera por su costo o por su función dentro de un catálogo de unidades constructivas, sino que se remunera por el resultado que le está generando a la red en su desempeño. La buena noticia es que un modelo como este no es necesario adoptarlo en bloque, sino que de alguna manera está compuesto de distintas piezas que pueden incorporarse gradualmente y algunas de esas piezas, como vimos ya, sobre todo en la parte que mostró Joaquín, ya existen en la región, como por ejemplo el caso de los incentivos simétricos. Eh, y en cuanto a esa revisión de las mejores prácticas, tal vez podemos hablar de 4 líneas hacia donde el enfoque internacional está avanzando. Por un lado, una línea de neutralidad, es decir, está ocurriendo una transición hacia una regulación neutra
en la que ya no existe esa ventaja del activo físico sobre las soluciones digitales o de flexibilidad. En nuestra región todavía la regulación todo lo resuelve a partir de inversión en CAPEX. Pero a veces hay soluciones digitales o soluciones de flexibilidad que pueden generarte el mismo resultado. Y la tendencia en los mercados maduros es hacer esa transición hacia una regulación más neutral y además basada en incentivos. Y dos ejemplos de eso son obviamente el modelo Río del Reino Unido y una variante gradual en Italia que se denomina ROS, que combina objetivos de gasto con proporciones fijas entre operación y capital. La segunda tendencia es la de incluir soluciones no asociadas a la red, es decir, temas como flexibilidad y almacenamiento que se puedan evaluar como alternativas frente a la expansión física y no solamente como un gasto que debe ser minimizado, que es la perspectiva que predomina actualmente en cuanto al OPEX en la región. La tercera es la del financiamiento de la innovación. Es decir, dotar a la innovación de un espacio propio de financiamiento porque la innovación tiene, como sabemos, un perfil de riesgo distinto al de la inversión ordinaria y si se somete a los mismos criterios de prudencia, de minimización de costos, pues finalmente la innovación puede no ocurrir. Entonces es importante incluir esos incentivos en la medida en que los marcos regulatorios van avanzando. Y la cuarta tendencia es que los activos, sobre todo los no convencionales, sean remunerados por su función, como indicaba, y no por su categoría contable. Es decir, se remunera el resultado que produce el activo en cuanto a calidad, a resiliencia, a capacidad de integrar recursos distribuidos, etcétera. Ese, por ejemplo, es la lógica del modelo REV en el mercado de Nueva York. Avanzamos a la siguiente. Y luego, en cuanto a la evolución del diseño tarifario en los mercados más maduros, lo que hemos encontrado es que hay una evidencia internacional de que enviar señales horarias genera resultados positivos para la red. Por ejemplo, en Francia, la tarifa que se denomina Tempo ayuda a reducir la punta a nivel nacional en alrededor de 4%. Para Hidroquebec, también los ensayos lograron reducciones cercanas al 6% en eventos de punta crítica. Y otro aprendizaje es que el modelo supera cuando se establece como un opt-out, es decir, un modelo por defecto en el que el usuario queda inmerso dentro de la señal horaria, pero puede salirse si así lo decide, en lugar de un modelo voluntario donde usuario queda por defecto afuera de la señal horaria y entra solo si lo pide. Es preferible el primer caso, ¿no? Y se ha encontrado que esos esquemas por defecto, con la posibilidad de salirse, logran coberturas en un impacto muy superior a los voluntarios. Y el segundo, que también es clave para quienes temen la complejidad, y es que aunque la tarificación por tiempo de uso captura solo el 10% del beneficio teórico de la tarificación en tiempo real, la mayor parte de ese beneficio ya se obtiene con un esquema simple de dos bloques. Es decir, si tenemos dos bloques horarios, ya hay un beneficio en materia de señal que se envía al usuario que logra capturarse. Y en cuanto a cargos por capacidad, tal vez Australia es el referente con diseños que van escalando en un modelo tipo trinquete, va subiendo en la medida en que el hogar alcanza un nuevo máximo de demanda. Pero tal vez la lección ahí es que em, el enfoque debe ser gradual y descansa sobre una condición necesaria que es la medición avanzada. Si no hay medición avanzada, no hay cargos por capacidad posibles, no hay tarifas horarias posibles, no hay respuesta de la demanda posible. Entonces es importante, es una prioridad para la región avanzar en el despliegue de medición inteligente y luego uno puede ir avanzando en sofisticar la señal por capas. Primero a través de tarifas horarias con opt-out, luego con la implementación de cargos por demanda o por capacidad y ya como una última capa que todavía de hecho es algo que se está ensayando en los mercados más maduros, incluir la posibilidad de tener tarifas diferenciadas a nivel locacional o prospectiva según la congestión de nodos de red, etcétera, pero eso ya es un grado muy alto de sofisticación. Bueno, en cuanto a conclusiones, lo que podemos decir, avanzamos a la siguiente, es que hay diversas etiquetas siempre, pero hay una pregunta de fondo que es compartida para toda la región y es quién asume el riesgo de que de que los costos reales se desalineen de los costos reconocidos por la regulación.
Y ahí tal vez hay ocho ideas que nos pueden dar alguna guía. Primero, tal vez en cuanto a modelos de remuneración, al segmento que fue mostrado por Joaquín. En la región, Colombia se ha convertido en un referente en varias dimensiones de ese modelo de remuneración porque ha logrado avanzar hacia un reconocimiento anclado en activos reales, ha logrado implementar una actualización anual de la base regulatoria de activos, ha logrado implementar incentivos simétricos para calidad y para reducción de pérdidas. Tiene la apertura tarifaria más completa, aunque como vimos tiene rezagos en muchos otros aspectos, sobre todo en las señales de precio. Y las brechas en señales de precio es ese rezago tal vez compartido en toda la región, porque todavía hay un fuerte predominio de la tarifa volumétrica, que depende de la cantidad de energía vendida, y la diferenciación horaria o por capacidad, pues no es todavía común en la región, sobre todo para los usuarios de categoría residencial. Una tercera conclusión es que se necesita un reconocimiento fiable de los activos digitales y de los activos no convencionales que hoy en día son reconocidos parcialmente, y hay un sesgo CAPEX todavía, un sesgo hacia el activo físico en la regulación de la región, y ahí tal vez el propósito sería avanzar de manera gradual hacia modelos híbridos y de regulación por resultados como vimos en las diapositivas anteriores. La cuarta, la necesidad de avanzar hacia incentivos simétricos. Para aquellos que todavía tienen solamente penalidades por temas de calidad y de pérdidas, es importante avanzar hacia incentivos que también incluyan premios o bonificaciones por el cumplimiento de metas. Y en el caso de los países que ya tienen incentivos simétricos, como Colombia o Brasil, incluso podría avanzarse hacia una segunda generación de incentivos que reconozcan resultados en temas como resiliencia, endurecimiento, flexibilidad, digitalización de la red, etcétera. Una quinta conclusión es que es necesario, y esto es para toda la región, desacoplar los subsidios de la tarifa. La experiencia internacional apunta a que un esquema de transferencias o de bonos que estén realmente focalizados por la condición real del hogar pueden proteger su capacidad de pago sin distorsionar la señal de precio que le está llegando al usuario vía tarifa, y tampoco sin crearle ese riesgo de cartera a las empresas que están dependiendo de que el Estado les transfiera periódicamente los montos correspondientes a los subsidios. Una sexta conclusión es la utilidad de los sandboxes como mecanismos de innovación tarifaria. Hay una oportunidad para ensayar señales de precio diferenciadas, tarifas horarias, cargos por capacidad en toda la región, y Adelat se ofrece como espacio para que esas experiencias se puedan conectar a lo largo de la región, por ejemplo, basados en los referentes que ya están ocurriendo en Brasil y en Argentina. La séptima conclusión es que la medición inteligente es una condición habilitante. Es necesario acelerar el despliegue de medición avanzada para poder desarrollar señales de precios más sofisticadas, y esto aplica para casi todos los países de la región, tal vez con las únicas excepciones de Uruguay y Costa Rica, que tienen ya porcentajes de despliegue muy altos. Y la octava, que es transversal a todo lo demás, que no es la menos importante, es la necesidad de una estabilidad y previsibilidad regulatoria. La suficiencia del ingreso de las distribuidoras y su costo de capital también dependen de la estabilidad regulatoria y de la autonomía técnica de los reguladores, y eso es algo que siempre debe mantenerse como una condición y como un propósito de toda la región. Entonces, este es en resumen el estudio que ustedes van a poder consultar en el sitio web de Adelat. Lo vamos a compartir también con todos ustedes. El estudio se construyó además con la información que fue aportada por las distribuidoras que hacen parte de Adelat, a las que le agradecemos por haber colaborado a través en el marco del Comité de Tarifas en la construcción de este documento, que va a estar disponible para todos, y esperamos que sea de mucha utilidad. Muitas graças, Roberto. Ah, agora, gostaria de passar a palavra para o Leandro Cacheta. Leandro é superintendente de gestão tarifária e regulação econômica da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. É formado em engenharia elétrica, pós-graduado em direito regulatório da energia elétrica e tem mestrado em economia do setor público. É especialista em regulação na ANEEL desde 2005,
tendo passado pela fiscalização dos serviços de eletricidade, regulação econômica e assessoria da diretoria. Foi subsecretário de Energia do Ministério da Economia. Bom dia, Leandro, tudo bem? Bom dia, Alessandra. Bom dia a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite da Delate. Para a ANEEL é um prazer e uma honra, né, participar de um fórum de debate tão qualificado. Então, na figura da Alessandra Amaral, que é a presidente executiva da Delate, agradeço, mas também do Ilídio, né, que é o presidente do Conselho Diretivo. Queria parabenizar aqui o Roberto e o Joaquim pelo estudo, né, que foi feito e apresentado, um estudo muito completo e muito robusto, né, sobre modelos de remuneração, modelo de regulação econômica e esquemas tarifários. Cumprimentar aqui meus colegas de painel, né, o Miguel Ángel e o Jonathan Xavier. Então, como a Alessandra falou, eu sou Leandro, eu sou atualmente superintendente de regulação econômica e gestão tarifária da ANEEL, que é a agência reguladora do Brasil, né, de energia elétrica. E aí, Alessandra, acho que nessa primeira fala eu gostaria de focar um pouco na parte dos esquemas tarifários, né, nos desenhos de tarifas e numa segunda eu posso falar um pouco da questão do reconhecimento dos investimentos, modelo de regulação econômica e como que a ANEEL está vendo esse momento de mudança, né? Como foi muito bem contextualizado ali no estudo apresentado. Bom, então falando um pouco sobre desenho de tarifa, né? Qual que é um pouco do contexto que a gente está vendo no Brasil que demandam uma necessidade de mudança, né? Uma necessidade de intervenção do regulador. Primeiro contexto é que a gente vem nos últimos anos perdendo muita flexibilidade pelo lado da oferta, tá? Então, o que que a gente tem visto de expansão da geração no Brasil nos últimos anos? A gente está colocando 10 gigawatts por ano de geração distribuída solar, né? O Brasil já tem hoje 51 gigawatts de geração distribuída solar. E quando a gente fala em geração centralizada, se a gente olhar de 2023 até o fechamento de 25, 82% da expansão da geração centralizada no Brasil também vem das fontes solar e eólica. Então, a gente sabe que esses tipos de geração são inflexíveis, né? Então, gera-se no momento em que há incidência solar ou os ventos, não há uma flexibilidade dada ao operador do sistema para operar essas usinas na hora mais conveniente para o sistema. E é um pouco do que a gente está vendo é o Brasil está com uma sobra muito grande de energia no horário da manhã. Então, um grande debate que é feito aqui no Brasil hoje é sobre cortes de geração. A gente está sendo obrigado a cortar geração que tem um investimento, a usina está disponível, tem a insolação, tem o vento, mas não tem demanda suficiente para consumir essa energia. E no mesmo dia, no final da tarde, começo da noite, a gente tem uma dificuldade muito grande de atendimento da demanda de ponta. E aí a gente precisa contratar muita termoelétrica para estar disponível para atender a ponta do sistema. Então, no Brasil hoje, basicamente, sobra energia na hora do almoço e falta energia na hora da janta. E aí a gente precisa agregar mais resposta pelo lado da demanda, tá? Uma segunda questão importante com relação a essa contextualização é que o custo está ficando cada vez mais elevado, né? A tendência das tarifas é crescer nos próximos anos. Por quê? Porque todo o sistema elétrico ele tem que ser dimensionado para o atendimento da ponta do sistema, né? A gente não tem como armazenar aquela energia solar que foi cortada, aquela energia eólica que foi cortada, então a gente tem que ter um sistema pronto e preparado para o atendimento da ponta do sistema. Então, o que que a gente está vendo no Brasil nos últimos anos são investimentos recordes em distribuição, né? O patamar de investimento das distribuidoras subiu muito. A gente está falando de mais de 40 bilhões de reais por ano de investimento para expandir a malha de distribuição. E aí, por todas as razões que foram mencionadas, né, no estudo que acabou de ser feito, a gente também está batendo recorde de investimento em transmissão de energia elétrica. Só de 2022 para cá, a gente já licitou, né, já colocou em leilão
mais de 95 bilhões de reais em investimentos para expandir a malha de transmissão no Brasil. E por mais que sobre energia na hora do almoço, a gente também está tendo que investir muito em geração. E aí não tanto pelo atendimento da energia, mas muito pela questão da potência, né? O Brasil tem feito leilões do que a gente chama aqui de reserva de capacidade, onde a gente contrata uma potência muito grande de termoelétricas que vão ser responsáveis por complementar a geração hidrelétrica no final da tarde para atender a ponta do sistema. Então, o sistema elétrico, quando a gente olha as 24 horas do dia, ele está sendo a cada ano mais mal utilizado, ou seja, o sistema fica muito ocioso no período da madrugada e da manhã, e ele só é completamente utilizado ali no começo da noite. Então, isso também chama para uma resposta da demanda que pode ser motivado por uma modernização das tarifas e mais sinal de preço. E aí, onde que está a nossa principal deficiência em termos de sinalização de preço? Nos consumidores atendidos em baixa tensão, né? Aqui no Brasil, aproximadamente metade da carga brasileira são esses consumidores de baixa tensão. E aí, embora a gente já tenha tarifas horárias há alguns anos, hoje a adesão é voluntária a essa tarifa horária. Então, a gente tem menos de 0,1% dos consumidores de baixa tensão hoje efetivamente nas tarifas horárias. Então, uma discussão que a ANEEL colocou em consulta pública no finalzinho de 2025 é mudar o padrão de inclusão na tarifa horária para alguns consumidores atendidos em baixa tensão. Deixar de ser opt-in, passar a ser ou opt-out, ou seja, aquele consumidor que o padrão default dele é a tarifa horária e ele pode optar por sair, ou eventualmente, inclusive, ser automático. Ele fica na tarifa horária sem ter uma opção de saída. E como também foi colocado no estudo, né, a gente sabe que a tarifa horária depende da medição inteligente. Então, a proposta que a ANEEL colocou em debate é pegar somente aqueles consumidores com os maiores consumos na baixa tensão. Então, o que a gente propôs ali é colocar 2,5% dos consumidores brasileiros na tarifa horária, o que já representaria 25% do mercado BT. Então, com poucos consumidores, a gente conseguiria um bom alcance em termos de sinal de preço para esses consumidores, induzindo uma resposta desses consumidores, e mesmo para aqueles que não responderem, eles passam a pagar o valor correto e justo pelo perfil de consumo que tem. E no que a gente aposta, assim, como potencializadores, né, da tarifa horária? Primeiro, um debate grande que a gente tem feito sobre comunicação, né, como melhor informar o consumidor sobre a modalidade horária, possibilidades de resposta, para que ele entenda, compreenda, entenda como responder, mas também o momento tecnológico que a gente está vivendo, né? Com a maior inserção de veículos elétricos, por exemplo, e o Brasil tem crescido muito a frota de veículos elétricos, é uma carga muito simples de modular, basta programar o veículo no painel ou no app, e aí a gente tem uma resposta muito efetiva, sem necessidade de mudança de comportamento, né, do consumidor. E agora a gente vem na onda do barateamento das baterias, então a gente já começa a ver projetos de colocar a bateria depois do medidor em residências, comércios, indústrias, eletrodomésticos inteligentes, automação. Então a gente vê que a resposta vai depender menos do consumidor ter que mudar seus hábitos e mais da tecnologia que vai ter a capacidade de responder aos sinais de preço de uma forma automática, né, sem essa mudança. Bom, esse acho que é o grande debate de modernização tarifária que o Brasil está fazendo hoje. A gente quer ter essa decisão ainda esse ano para começar a implementá-la. E aí a gente vai ter outras ondas de modernização tarifária no Brasil. Uma segunda, que já está em consulta pública, é a questão que o estudo também mostrou, ter um encargo fixo. Então, a gente está propondo que os custos comerciais passam a ser pagos em reais por mês e não mais com base no consumo, né, na forma volumétrica como é hoje. E daí para frente,
as próximas ondas de modernização vão ser alimentadas justamente pela questão dos sandbox tarifários que foram mencionados, né? A gente está hoje com 10 projetos em andamento no Brasil, em todas as regiões do país, e a gente está testando outras modalidades de tarifas horárias, estamos testando pré-pagamento, estamos testando tarifas dinâmicas que mudam a cada 3 meses, tarifa binômia, tarifa trinômia, peak time rebate, tarifas específicas para veículos elétricos, e nesse sandbox em específico, a resposta é muito interessante dos consumidores que estão participando. Também estamos testando um faturamento diferenciado em fixo em áreas de vulnerabilidade socioeconômica, como uma forma de tentar reduzir perdas, reduzir inadimplência, por meio de um faturamento mais previsível para consumidores. Então, 2026 vai ser o ano de consolidação desse sandbox, vão aparecer os resultados quadrimestrais e também os finais dos projetos, alguns já estão encerrando, e vão alimentar essa agenda de modernização tarifária que o Brasil vai debater nos próximos anos. Então, com relação ao sandbox, né, só para fechar essa questão dos modelos tarifários, um item importante aqui da agenda foi definir um modelo de governança dos sandbox tarifários. Então, todos os projetos eles precisam ser submetidos ao regulador, à ANEEL. Nós avaliamos a partir de um relatório independente, né, que é feito por professores, acadêmicos, consultores. Isso passa pela diretoria da ANEEL para aprovar o projeto, depois a gente aprova quais tarifas vão ser utilizadas no projeto. Há toda uma preocupação com a análise do resultado, então a amostra de consumidores vão ser testados, como que vai ser o modelo de análise dos resultados. A gente recebe mensalmente os indicadores dos projetos, a cada 4 meses os relatórios de resultados parciais, e ao final há um relatório de fechamento de todas as dimensões do projeto, a comunicação, a resposta dos consumidores. Esse relatório final é analisado por uma banca independente, e aí a gente vai ter os insumos para a gente avaliar o que vale a pena escalar para o Brasil todo a partir do resultado desse sandbox. Então, assim, pensando um pouco primeiro em modelos tarifários, acho que é isso. O grande tema hoje em debate é tarifa horária na baixa tensão, o que casa com a discussão da medição inteligente na baixa tensão. O segundo vai ser o custo fixo comercial, então deixar de ser na tarifa volumétrica, ter um encargo fixo, o que pode ser o começo no futuro ter uma cobrança por demanda, etc. E aí, a partir daí, o resultado do sandbox alimentando uma agenda de modernização das tarifas. Aí, Alessandra, eu passo, e aí na próxima eu posso comentar um pouco de como que a gente está vendo a questão do reconhecimento dos investimentos, modelos de regulação econômica, e como que a gente precisa adaptar esses modelos em função das mudanças recentes no setor elétrico. Tá ótimo, Leandro. Muito obrigada. Excelente ouvir a percepção da ANEEL, esse momento, que é um momento tão especial. E o Brasil realmente é um marco em termos de experimentação com os sandboxes tarifários. Eu vou agora passar então a palavra para o próximo panelista. Vou ligar a tecla SAP também, Miguel Ângelo Giacinte. É secretário da Associação de Entes Reguladores de Energia, ADERE, da República de Argentina, e diretor do Ente Provincial Regulador de Eletricidade, EPRE, de Rio Negro. É diretor do Ente Provincial Regulador de Eletricidade de Rio Negro desde 2019 e desde 2025 funge como secretário da Associação de Entes Reguladores de Energia, ADERE, de Argentina. Tem economia agrícola, conductal e estratégia, especializado em competitividade sobre o comércio internacional, criador de modelos MACA+, modelo de análise do consumo alimentário ampliado, e NICA, Nexo de Inteligência, Comércio e Ação, para integrar inteligência econômica, territorial e cultural em la toma de decisões. É autor de 9 livros, 19 artigos científicos e 25 artigos especializados, com ênfase em competitividade, elasticidades,
integração de mercados, indicadores de desempenho e inovação metodológica. Es acreed honor del 11º Prêmio Unihaca de Investigação Agrária, Nuevos Parâmetros del Comercio Internacional de Tomate, Repercussão para o Merino. Miguel, es un placer, un gusto saludarte. E me pergunta a medicina combina um regulador federal com múltiplos entes provinciais e o estudo que ha sido desarrollado destaca a Salta como a primeira província em institucionalizar um sandbox regulatório. Desde ADERE e EPRE, que papel podem jogar os reguladores provinciais como laboratórios de inovação tarifária e como se harmoniza essa experimentação em jurisdições sem fragmentar as análises regulatórias? Gracias, Alessandra. Mi mente está muy preparada para los cambios y las innovaciones y cómo resolver lo que se hablaba hoy, cuestiones de tecnología y hábitos. Por eso la economía conductual. Para mí, Sandbox es una alternativa válida, experimental, muy buena. Creo que el diálogo entre distribuidores y reguladores es necesario. Adelat lo está haciendo hoy. ADERE lo logró a través de una convocatoria hace un mes con académicos, distribuidores, generadores, el gobierno nacional. Necesitamos diálogo para comprender ese desafío y creo que con Leandro, como dice esta agenda moderna que plantea, veo que el capital cognitivo que hay en los investigadores avala un sandbox y avala las ideas de innovación. Creo que la mejor forma de enfrentar este desafío es trabajando en equipo. Y creo que eventos como Adelat favorecen ese encuentro. Así que yo creo que para mí, bueno, fue una de las cosas que vi ayer cuando estuvimos charlando, que creo que hay mucho por hacer juntos, reguladores y distribuidores. Y creo que el diálogo y la facilitación de ese diálogo son las herramientas para avanzar en esta modernización que reconozco, como dijo Leandro, y también vi, tanto en el caso de Joaquín como en el caso de Roberto, en sus presentaciones. Creo que hay un camino muy bueno de diálogo para avanzar en ese esquema, Alessandra. Excelente. Miguel, ¿tiene algunas diapositivas para apresentar, si quieres? Sí, podemos hacerlo. O lo hago yo ok, comparto una. Comparto la presentación. Ok. Disculpe. La presentación de Argentina está enfocada en la resolución 400. La resolución 400 habla de la contractualización, que las distribuidoras pueden comprar fuera de Camesa, que es la que centraliza y articula el flujo de electricidad, pueden comprar energía. Esto no es nuevo. En 1992, la reforma eléctrica argentina, con la privatización, se implementó. Pero en 2001, la crisis económica, se intervino este modelo. Entonces tenemos una experiencia de ese proceso y hoy se vuelve a restablecer ese modelo del año 92. Entonces, como esto interviene en la tarifa y tiene que ver con los costos y la facturación, les presento de alguna manera como regulador esa visión de la resolución 400. En primer lugar, el evento en Mendoza que comenté fue muy interesante. Pudimos comprender lo que piensa un generador, lo que ve un distribuidor. Todos estos eventos, los académicos, todos esos eventos son favorables para tener una buena visión. Este proceso de resolución 400
permite la compra directa de energía al distribuidor hacia un generador. Y genera un sendero de 24 meses de proceso de certidumbre para poder evaluar. Y tiene un techo. 75% de la demanda puede ser contractualizada. Y tiene un objetivo, que puede existir en la contractualización menores costos de abastecimiento y eso favorece al usuario. Mismo objetivo que en 1992. En Argentina tenemos un precio nodal para la energía. La compra de energía es por precio nodal. Pero las distribuidoras que son abastecidas desde Camesa tienen un precio Ezeiza, Buenos Aires. Es claro que el precio nodal es menor que el precio Ezeiza. Aquí una de las posibilidades de esta contractualización. Entonces, en el caso argentino del precio nodal, aspectos de territorio, cercanías pueden generar y llevar a un menor costo de abastecimiento. ¿Qué muestran los generadores en su preocupación en el evento de Mendoza? Certeza de pago. Si voy a vender, quiero tener la seguridad que voy a cobrar. Antecedentes. Varias distribuidoras no le pagaron a Camesa, se generó una deuda durante muchos años que recién ahora se está tratando de resolver. Preocupación cierta. Si no se resuelve, va a tarifa. Sin embargo, hay mecanismos para asegurar el pago al generador. Podemos hablar cuentas crowd, podemos hablar de un fideicomiso, pero además los reguladores tenemos la posibilidad, en esta visión moderna, como dice Leandro, de poder asegurar o minimizar el no pago. Por lo tanto, para mí es un riesgo evitable. La segunda es el tipo de cambio, que conté que en la crisis del 2001 se dieron por terminados estos contratos con a un tipo de cambio arbitrario. Entonces existe el riesgo de cambio, pero también hay cobertura, porque el riesgo de cambio es para un contrato directo, pero también es un riesgo para Camesa que compra energía dolarizada para venderles a las distribuidoras. No es un riesgo solamente de la contractualización. En el 2022 vimos cómo se resolvió este problema en los contratos, que es una resolución del Banco Central de Argentina donde establece el precio del dólar mayorista. Con lo cual, también está la cobertura bursátil. Es decir, hay mecanismos para minimizar el efecto tipo de cambio dentro de estos riesgos que se hablan hoy en Argentina. Pero hay un principio importante. El usuario no debe asumir riesgos evitables. Y esa es la función del regulador. No trasladar riesgos evitables al usuario. Resumiendo, la resolución 400 permite la compra fuera de Camesa. Al distribuidor puede hacerlo fuera de Camesa. Pero no por comprar en forma directa ya está validado. Y esa validación debe hacer un regulador antes de implementar el contrato. Y la validación, si no hay validación, es difícil que ese contrato vaya a tarifa. Y acá voy a un punto que se pasó en las filminas previas de la remuneración. Si hay contrato validado por un regulador, es posible estudiar el fee comercial de la distribuidora y evaluar qué proporción de eso es del usuario y qué proporción es de la distribuidora. En 1992, que se privatizó en Argentina, ya estaba contemplado en el régimen de remuneración que tenía que comprar, podía y tenía la posibilidad de comprar en forma directa
el distribuidor su energía. En 2001 solo lo hizo Gamesa. Por lo tanto, acá hay un plusvalía, un valor agregado, que creo que 30 años de historias, la innovación tecnológica que se habló hoy, permite evaluar esta posibilidad de comercial. Porque si hablamos de la historia, ya estaba contemplado en la remuneración de 1992. Y comparto con Leandro que hay que ir a una regulación moderna, más eficiente también del regulador. Aquí remarco esto. Con hacer un contrato y registrarlo en el MAT, que es el mercado a término de Gamesa, no alcanza. Porque el MAT no evalúa razonabilidad y no condiciona el traslado de tarifa. Mientras que el regulador provincial o el regulador territorial sí. Experiencia. Hace más de 20 años, cuando estaba implementado este régimen, la debilidad institucional que rodeaba el contexto de esto llevó a muchos pleitos legales. Y uno, en mi estado, en mi provincia, tardó 25 años en resolverse. Esa debilidad institucional no puede estar presente hoy en ese intento de modernizar el sistema eléctrico argentino. Por lo tanto, los roles que tiene el regulador, el MAT y Gamesa, tienen que ser muy claros y tienen que de alguna manera evitar conflictos posteriores. Gastemos tiempo en validar, pero no una vez que se implementan, y trabajar con otra expectativa. Una herramienta interesante es una matriz de evaluación de riesgos. Esta matriz tiene 8 variables. Cada una tiene un peso relativo diferente. No son determinantes, no son fijos. Con razonabilidad se puede buscar cuáles serían los más apropiados, solamente a nivel ejemplos. La eficiencia territorial es la más importante, en mi opinión. ¿Por qué? Porque problemas locales se solucionan localmente, y si ese contrato de alimentación está dentro de la misma jurisdicción, también tenemos ahorro de transporte y tenemos ahorro de pérdidas. Y puede haber otras herramientas locales, otras tecnologías locales que ayuden. Obviamente la eficiencia económica, este avance hacia la neutralidad, pero también en la cuestión de impacto tarifario son aspectos de un modelo que se alimenta con la información que presente la distribuidora para formalizar su contrato. Esto se hace con un checklist. La distribuidora declara en su proceso qué acciones tomó y qué documentación tiene como razonabilidad para presentar el contrato para validarlo. Y esto es muy rápido, es muy eficiente y expeditivo una matriz. No lleva mucho tiempo, es muy poco. Entonces, con el resultado de la matriz, si el resultado da 4, automáticamente está aprobado el contrato. Si da menos de 4, pero más de 3, esta matriz es constructiva porque indica al distribuidor cuál es la variable que está teniendo problemas en la evaluación. También es trazabilidad, porque el distribuidor va a conocer los puntajes de cada variable, con lo cual el regulador tendrá que explicar cómo hizo esa evaluación. Y en definitiva, si da menos de 3, no se aprueba. ¿Por qué trabajamos con un modelo de evaluación como alternativa a sugerencia? Porque esto es una sugerencia. Chile tiene un mercado más maduro en el sentido de que todo su suministro es por licitación. Entonces ahí funciona la competitividad de manera trazable y pública. Si no tenemos un sistema de eso, necesitamos un modelo de evaluación. Por eso, el modelo de evaluación de riesgo contractual es una herramienta que está siendo a disposición de ADERE de evaluar y analizar. Quiero terminar y resumir que el usuario no debe asumir riesgos evitables, que inscribirlo en el mercado a término no es suficiente, que tiene que pasar por un ente regulador
y que veo auspicioso el debate que se puede hacer sobre la remuneración a un distribuidor en este nuevo rol, 30 años después, con tecnología, con una digitalización que ayuda a evaluar estos temas. Y creo que este es el tema interesante quisiera simplemente cerrar esto, Alessandra, con un tema. Primero, agradecerles a DELAT la invitación, que hago esta presentación a título personal porque todavía en ADERE no hay un consenso de la resolución 400 y que a su vez menos de la remuneración, pero sí considero que tiene que saber la sociedad y el sistema eléctrico que es momento de modernizar el sistema eléctrico. Y ese momento es propicio con estos eventos. De ahí de vuelta mi agradecimiento a Alessandra. Gracias. Graças a ti, Miguel. Muito interessante a apresentação. Seguro que vamos falar um pouquinho mais ao final. Ah, e felicitações também por la apresentação. E agora me gostaria de passar a palavra a Jonathan, Jonathan Madiedo, que é o líder de processo de gestão regulatória em la Eletrificadora de Santander, essa que é nossa associada em Adelaide. Jonathan cuenta com mais de 12 anos de experiência no setor de serviços públicos, energia elétrica, com enfoque especializado em gestão regulatória, proatividade normativa e seguimento e controle de transações no mercado de energia maiorista. Jonathan, um gusto saludar-te. Me gustaría un poco sobre cuál ha sido la evolución y la experiencia de metodología de regulación en distribución en Colombia. Hola Alexandra, muy buen día para ti, para todos los que nos acompañan, a Leandro, Miguel, Roberto, Joaquín, extenderles también un saludo. Y digamos que dentro de las experiencias que hemos tenido en la electrificadora de Santander, digamos que hemos encontrado una evolución importante de la metodología que traíamos en la resolución CRED 097, que era una metodología bajo el price cap, y lo que quedó en este momento bajo la CRED 015 del 2018, bajo el modelo de Revenue Cap. Adicionalmente, pues digamos que se logró incluir una participación más activa de los operadores de red que apuntan mucho a lo que señalaba hace un momento Miguel Ángel en cuanto a esa modernización de las redes y la intención de tener un plan de inversiones que busque justamente esa participación activa de los operadores de red. Yo iba a compartir una pequeña presentación como para tener de referencia para mostrarles cómo es el esquema general de esa metodología de la resolución CRED 015 y cuáles son como esos aspectos principales que nosotros identificamos. Me confirman, porfa, si ahí la están visualizando. Sí. Listo, perfecto. Entonces, digamos que este es un pequeño esquema que queríamos dejar acá como resumido de la metodología de la remuneración de la actividad de distribución que se aplica actualmente en Colombia bajo la resolución CRED 015 del 2018. Esta metodología enfoca la remuneración en un ingreso anual regulado y básicamente ese ingreso anual regulado pues está enfocado uno en una inversión, la rentabilidad de esa inversión. En este momento se tiene definida una tasa de retorno que está aprobada a partir del 2022 en adelante del 12.09%, pero que está de alguna manera sensible a modificaciones en caso de cambios que se puedan llegar a presentar, temas de impuestos, deuda de capital.
Asimismo, dentro de ese ingreso anual regulado, pues la metodología también busca que estos operadores de red en su inversión tengan una recuperación de capital asociada a esos activos que en este momento pues son activos que se van depreciando y que dependiendo de esa vida útil que tenga cada uno de ellos y que queda definida dentro de la metodología, pues se vaya obteniendo esa recuperación de capital y sobre este, pues recibir o percibir esa rentabilidad. Adicional a ello, la metodología pues también reconoce al operador de red todas esas actividades que se realizan frente al tema de los gastos de administración, operación y mantenimiento, que pues están de alguna manera también ligados a un modelo de eficiencia. Y finalmente, pues también dentro del ingreso se tiene una parte importante y es ya la participación del operador de red para recibir incentivos, ya sean positivos o negativos, dependiendo de dicha gestión que logre tener el operador de red, bajo unas metas que quedan definidas, asociados a indicadores en cuanto a la calidad media del servicio y frente a la remuneración de una senda de reducción de pérdidas o ya podría ser también frente a un mantenimiento, mantener el porcentaje de pérdidas que se tiene definido en ese momento. Este ingreso pues también contempla, adicional a lo mencionado inicialmente, un reconocimiento de los costos socioambientales y de servidumbres que se puedan llegar a presentar en todo el tema de la construcción de estos activos o de las inversiones que se vayan a realizar. Hay unas, de alguna forma, definiciones en cuanto a la manera de remunerar estos costos que están ligados ya al porcentaje que pueda llegar a representar el costo sobre la inversión y en ese caso se define cuál sería su metodología. De pronto ya para entrar un poco más al detalle en cuanto al tema de la metodología, como hablaba inicialmente, se tiene el ingreso anual regulado, un ingreso máximo, y dentro de este, pues ya haciendo un poco más de zoom, el tema de los activos, la metodología define unos activos netos depreciados que de alguna manera pueden llegar a ser variables, uno dependiendo de las inversiones que vaya realizando o que vaya proponiendo el operador de red. Esos activos arrancan con una base regulatoria inicial y a futuro se va definiendo un plan de inversiones que en este momento la metodología lo define en un horizonte de 5 años que puede ser ajustado cada 2 años. Acá es muy importante y de lo que hemos identificado el lograr tener una correcta planeación de esas inversiones para que a futuro se logre tener una ejecución correcta. Y digamos que eso también va ligado a unos incentivos que presenta la metodología, que en caso de lograr ejecutar esos planes de inversión por encima de un 80%, pues se obtiene un reconocimiento total del plan de inversiones. Entonces, son incentivos también que promueven la correcta ejecución de los planes a los operadores de red. Por otra parte, ya en cuanto al tema del reconocimiento de las actividades de administración, operación y mantenimiento, la metodología definió a través de un modelo de eficiencia reconocer esos costos y gastos. Uno, partiendo de una base inicial, que sería todos los activos existentes, identificando cuál ha sido eh, el promedio histórico de esos gastos asociados a las actividades de administración, operación y mantenimiento, y sobre ello definir
cuál es ese máximo valor a reconocer. Y adicionalmente, a partir de la entrada en vigencia de la metodología, se define también un reconocimiento del ABM por cada uno de esos activos que van ingresando y que se van reconociendo de manera anticipada, en el cual se reconoce un porcentaje del 2% sobre los activos que estén dentro de los niveles de tensión 3 y 4 y un porcentaje del 4% sobre el valor de los activos para aquellas inversiones que estén en niveles de tensión 1 y 2. La metodología también incluye algo que nos parece que ha sido relevante para poder llegar a tener una correcta cobertura o una expansión hacia esas zonas rurales, y es el plan de expansión de cobertura de los operadores de red, que básicamente también, entendiendo las dificultades que tienen los operadores de red, reconoce un porcentaje adicional en el AOM de esos activos, que es del 0.6%, adicional al 2 y 4 que se encuentra definido para la metodología. Esto aplicaría especialmente a ese tipo de inversiones. Ya en cuanto al tema de la calidad del servicio, aquí es donde entra a jugar un papel muy importante del operador de red, en cuanto a la gestión que logre realizar, en cuanto a la correcta planeación de sus inversiones para apuntarle a superar esas metas que quedan definidas por el regulador, también teniendo en cuenta cuál ha sido su promedio histórico, en cuanto a interrupciones y en cuanto a la duración de esas interrupciones, para así lograr tener incentivos económicos, que más allá de un incentivo que se pueda llegar a recibir, es que se reflejen realmente en una prestación con calidad y que lo logre ver reflejado el usuario. En este momento, como está definida la metodología, los operadores de red tienen en este momento una reducción anual de esas metas de calidad media del 8%, y de alguna manera esto busca justamente llegar a un nivel de referencias internacionales en cuanto a la calidad media de prestación del servicio. Allí pues entra a jugar un papel importante la definición de esas metas, tanto para el SAIDI, que son los indicadores de duración, y el SAIFI, que serían los indicadores de frecuencia. Adicional a ello, y pues también apuntando al beneficio de los usuarios, se tiene definidas unas compensaciones a nivel de usuario, a través de otros indicadores que se denominan el DUE y el FUE, que también están enfocados a la duración, a la frecuencia, pero a nivel de usuario, y que dejan de alguna manera un paso máximo que no podría llegar a superar esas 360 horas o esas 360 veces en el año por usuario, ya que en caso de llegarse a presentar eso, la empresa podría estar incurriendo en una falla de prestación del servicio. Siempre y cuando el operador de red logre mantener esas metas, tanto de calidad media como de calidad individual, tendría un incentivo económico. Y en cuanto a las metas de calidad individual, de no lograrse, se debería de alguna manera compensar al usuario. Y asimismo sucede en calidad media, en caso de que no se logre cumplir esas metas, se haría una compensación a nivel de todo el sistema. Esto en cuanto al tema de calidad. Y ya, de pronto, como para finalizar el contexto general de la metodología, hay una parte interesante que es todo el tema asociado a las pérdidas de energía. Aquí el regulador de alguna manera buscó separar el reconocimiento de un programa de reducción de pérdidas no técnicas, en el cual
basado en el comportamiento de sus índices de pérdidas de nivel de tensión 1, cada operador de red podría entrar a aplicar a una senda de reducción que de alguna manera buscaría tener unos incentivos asociados a una mayor inversión o reconocimiento de una mayor inversión y asimismo buscar reducir ese porcentaje de pérdidas de acuerdo a la senda que se lograra definir por el operador de red. Aquellos operadores de red que no cumplieran como con esos requisitos, pues entraban ya en un modelo de reconocimiento también del programa, pero ya no de reducción, sino de mantenimiento de pérdidas. Dentro de lo que hemos identificado, sabemos que la metodología ha apuntado a mejorar las condiciones que hoy perciben los usuarios en cuanto a la prestación del servicio. También hemos identificado y sabemos que hoy la comisión está buscando actualizar nuevamente esa metodología y que parte de esa actualización pues está enfocada justamente en estos 4 pilares y de pronto para resaltar dentro de la experiencia que hemos tenido que se podría llegar a presentar en dado caso que se logre tomar parte de esta metodología para otros países es la importancia de que los reguladores tengan, digamos que esa capacidad o ese recurso que implica el reconocimiento de todo un plan de inversiones que se va actualizando cada 5 años. Es una referencia muy importante que puede llegar a ser eh, bastante útil para el operador de red, tener unas aprobaciones a tiempo. Entendemos también que dentro del enfoque que en este momento está buscando esa actualización es la de no dejar un reconocimiento estático en ese AOM para las nuevas inversiones, sino hacerlo un poco más dinámico en función del costo y el gasto realmente ejecutado para estas actividades. Y de alguna manera es como lo que en este momento estamos visualizando desde la electrificadora de Santander, y pues es como el espacio que queríamos compartir con ustedes, Alessandra y todos los compañeros. Muchas gracias, Jonathan. Es muy interesante a experiência de Colômbia também, com o modelo de revenue cap, o reconhecimento intraciclo tarifário. E me gostaria agora de finalizar com todos os panelistas, haciendo uma pergunta de Q&A. Aliás, há duas perguntas, temos duas perguntas aqui, Leandro. A primeira pergunta é da engenheira Lourdes Albarnoz, do Uruguai, que pergunta por que não são estabelecidas tarifas específicas para os consumidores que instalam geração distribuída, que reflita os custos que provocam no sistema, porque parece que o mecanismo regulatório tarifário que se aplica a esses casos em baixa tensão estimula que a modalidade seja crescente, prejudicando o sistema como um todo. E o engenheiro Armando Cruz, da ICE, que é o Instituto Costa Rica de Eletricidade, ele comenta que a Costa Rica consolidou uma matriz de geração 100%, quase 100% renovável, e que agora o objetivo é uma segunda etapa de descarbonização com a eletrificação da demanda. Ao desenhar tarifas horárias residenciais, como evitar que sinais de preço no horário de ponta desincentive a utilização dos combustíveis fósseis, como manter o gás de cozinha ao meio-dia? E, da mesma forma, frente a consumos de baixa flexibilidade temporal, como a climatização, né, que mecanismos regulatórios asseguram que a tarifa horária ofereça uma proposta de valor real, evitando que o usuário final, ao projetar seus custos,
conclua que uma tarifa plana não horária é mais econômica e decida não adotar o esquema dinâmico nem avançar na eletrificação. Perfeito, Alessandra. Vou começar então pela pergunta da Lourdes. Ótima pergunta, Lourdes. O, no Brasil, houve uma lei no Congresso Nacional que disciplina o marco da micro e mini geração distribuída. Essa lei assegura uma série de subsídios ali para quem instala os painéis, é o sistema de compensação de energia elétrica. Então, há um pouco de limitação ao que o regulador pode fazer, porque a gente só pode trabalhar dentro dos limites impostos por essa legislação, né? Que é hierarquicamente superior. Mas o que que a gente está discutindo nesse momento, né? Essa questão da tarifa horária, a gente acha que é um bom caminho para o consumidor que tem GD, porque dentro desse sistema de compensação, o consumidor injeta, né, um excedente de geração na rede e depois consome esse excedente compensando essa energia que ele injetou com uma energia que ele consumiu e não gerou. Só que se ele injeta meio-dia e consome 7 da noite, o valor da energia injetada é diferente do valor da energia consumida. Então, o que a gente está propondo é considerar essa diferenciação horária na compensação do crédito. E aí a gente recebeu contribuições de quem tem geração distribuída, dizendo que a gente não pode colocá-los na tarifa horária. Essa é uma questão que a gente está analisando junto com a nossa Procuradoria Jurídica antes de concluir a consulta pública. Mas então a gente pretende avançar nessa preocupação que você colocou na pergunta, mas dentro desses limites que a lei impôs. Bom, sobre a pergunta do Armando, da Costa Rica, assim, pelo menos na realidade brasileira, quando a gente tiver tarifas horárias, elas serão muito mais baratas no horário do almoço. Então, isso incentiva, né, até privilegia a cocção elétrica, né, que é um ponto de manifestação de preocupação que ele colocou na pergunta sobre o uso do GLP, né, do gás de cozinha. A gente acha que com tarifas horárias a gente até atrai esse consumidor para o setor elétrico, né, eletrificando a cocção, vamos dizer assim, né? É exatamente uma carga que a gente quer, uma carga que é grande e no horário certo, que é a hora que está sobrando energia solar. E sobre a climatização, primeiro, assim, a nossa preocupação com a tarifa horária é dar o sinal de preço correto, né? E a gente está discutindo exatamente qual mecanismo o consumidor terá para aderir, né? Hoje é opcional entrar. Pode ser opcional sair ou pode ser automático mesmo, assim. Esse consumidor, por exemplo, que tem toda uma climatização, é um consumidor de elevado consumo. Então, seria esse que nós estamos propondo incluí-lo automaticamente na tarifa horária. Ele não teria opção de sair. E aí ele teria que manejar por meio de armazenamento, né? Colocar alguma bateria, alguma coisa que lhe permita consumir uma energia barata da rede e usar na ponta a energia da própria bateria, né? Mas aí é uma questão a ser trabalhada pela regulação, pelo próprio modelo de adesão, né? Eventualmente algum perfil de consumidor ele não possa sair da tarifa horária e tem que responder por meio de algum equipamento, né? Excelente, Leandro, muito obrigada. Eu vou passar uma pergunta agora. Eu vou fazer uma pergunta a Jonathan, que é de Maria de Lourdes Albarnoz, também de Uruguai. Como se aplica essa redução de 8% anual, ah, que foi apresentada para os índices de qualidade, sobre os indicadores de qualidade do período anterior? Há alguma forma de vincular as inversões em rede em la exigência em calidad de servicio? Vale, Alexandra. Sí, digamos que los planes de inversión tienen un foco y es uno, planes que están enfocados en el tema de la expansión de la red, eh, planes que están enfocados en la reducción de pérdidas, planes enfocados también en la reposición y planes asociados a inversiones para el mejoramiento en la calidad del servicio. Entonces, dentro de la estructuración de ese plan de inversiones, allí se incluiría todas esas inversiones que le apunten a la reducción en la calidad del servicio, implementando ya sea el mejoramiento de las redes, equipos que permitan controlar las interrupciones
y que busquen de alguna manera mantener ese indicador estable, que efectivamente el regulador lo define para un horizonte de tiempo de los 5 años que tiene la vigencia tarifaria, ya teniendo en cuenta esa reducción anual del 8%. Entonces, arrancamos con un indicador para el año 1, al año siguiente, ese mismo indicador presenta una reducción y es la referencia que debe tener cada operador de red porque es un indicador particular para cada uno y sobre este se mediría el cumplimiento de si se logra obtener el incentivo positivo o en dado caso de que no se logre obtener eh, ese cumplimiento del indicador, ya se tendría un incentivo no tanto negativo, sino más bien a favor del usuario. Muitas graças, Jonathan. E agora, eu algo para Miguel. Quais são os próximos passos em la regulamentação da distribuição de energia elétrica na Argentina e como vês a perspectiva de utilização de sandboxes regulatórios em outros entes regulatórios na Argentina? Creio que está em mudo. Gracias, Alessandro. Primero, hay unos experimentos, no son sandbox, pero son experimentos interesantes. De hecho, nosotros particularmente en mi estado hacemos los datos, muchos son revisados anualmente desde hace 18 meses. Así que creemos que 5 años es la revisión, pero es necesario introducir análisis, feedback año por año. Muchos de los problemas que escuché hoy se resuelven desde ese punto de vista. Sí veo una enorme ventaja del sandbox, absolutamente, que es un experimento controlado. Como contó de alguna manera Leandro, hay estudiosos sobre ese experimento controlado. Y créeme que coincido también que 2026 va a ser un año, van a proliferar los sandbox, porque hay mucho pensamiento creativo de cómo hacer más eficiente el sistema eléctrico y a veces, aunque suene curioso, una palabra mal interpretada puede inhibir un pensamiento. A veces la interpretación de una palabra ayuda a facilitar o catalizar ese proceso. Y para mí, ese proceso cae en sandbox como un experimento controlado para después generalizarlo. Por eso veo y coincido que en 2026 puede ser un año muy rico y fructífero en materia de aumentar esa cantidad de sandbox, más allá del caso que está planteando Brasil. Muito bem, bueno, muitas graças, já estamos adelantados em tempo. Felicitações por las apresentações. Muito obrigada, parabéns pelas apresentações e boa sorte a todos nós na evolução da regulação nesse momento tão especial para o setor elétrico e para a distribuição. Um abraço e até a próxima. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Muchas gracias. Gracias a todos. Chao, muchas gracias. Bien.